Hola, muy buenos días. Eh, bueno, yo soy Rubén Barrantes, soy profesional del Hospital Gustavo Augusti y hoy les voy a hablar de la neurocirugía en el paciente de izquierda. En realidad, mucha gente piensa que esto puede ser posible porque en la vida real sí que puede ser posible, porque bueno, tenemos aquí una escala de ¿no? Que tiene al paciente con su propio cerebro y realmente, pues sí que puede ser, ¿no? Es decir, pues el paciente está plenamente consciente, no tiene dolor. Y bueno, pues una parte que en la vida real es más similar a eso, ¿no? Tenemos el equipo quirúrgico y pues el paciente tocando un violín. Voy a poner un pequeño vídeo de dos gringos que para eso se presentan solos sobre cómo sería, bueno, pues en Estados Unidos, ¿no? Su base que me está tocando. Pues, I believe when it was taught, during the second, he looked at me and I think it was some silence. And, you know, I was able to think, okay, I play like the guitar, I love that. I don't know very many acoustic songs, very nice songs. See, and walk. Is going to say, all his memory is more function, so takes care of it. In my mind, it's a perfect cage. That's a lot of function. We are really on that path where the first minus time testing in all. I think patients demand. They asked me if I wanted to play guitar, and guitar, of course, I said, yeah, that looks fantastic. I play a free radio. The great access has 8 has no sensing. And we combine that with the fact that we can reach plant speed of numbing strategic portions of the brain, the skin, the muscle, and the bone. It makes for a comfort surgery. Well, like a thing to see the cloth. Perfecto. Bueno, pues básicamente es un poco más ilustrativo de cómo es, porque os voy a dar imágenes y cosas más específicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunos se logran más importante. Y ya sé que como hay aquí ciertos generales, pues pensando que es... Pensarían que es el destino. Pero bueno, en realidad esto parece un dibujo de un niño de 3 años, pero es algo que no vemos. Es algo que realmente está, son las vías subcorticales, ¿no? Que es lo más importante que tenemos. Aparentemente lo vemos por fuera del cerebro, son esos pequeños surcos y parece una nuez, pero lo que está por dentro es lo más importante. Y bueno, es un pequeño disclaimer, yo me formé en la colonia y ahí sí que hacemos, bueno, se hacía durante mi formación bastante despierto. En este hospital, de momento, no lo hacemos, entonces tuve que recurrir a las herramientas que nos aportan desde ahí. ¿Y qué es la neurocirugía en el paciente despierto? Bueno, es una craniotomía despierta que se realiza con el paciente consciente durante toda la parte de la operación.
Se emplea para tratar lesiones cerebrales que están sobre todo situados en áreas elocuentes del cerebro. Después vamos a profundizar cuáles son las áreas elocuentes, las cuales son responsables de funciones críticas para nuestro entorno interesante. ¿Y cómo se puede hacer? Realmente con anestesia local y sedación inicial. Hay dos procedimientos, que es que el paciente está despierto durante toda la cirugía, y hay otra que se llama asleep, awake asleep, en el que el paciente se intuba, se duerme durante la apertura del cráneo, luego se despierta y luego se vuelve. En este tiempo, los neurocirujanos realizan un mapeo cortical y subcortical de las áreas críticas frecuentes para intentar preservarlas e intentar resecar la lesión. En este caso, la mayor parte de ellos son tumores cerebrales. Y también contamos con una monitorización neurofisiológica que nos va a estar dando en tiempo real si existe algún problema motor, sensitivo, de lenguaje, ¿vale? La principal indicación es para evitar secuelas neurológicas incapacitantes o severas, y a su vez intentar resecar la mayor parte del tiempo. Y esto obviamente si quita la mayor parte del tiempo, pues aumenta la supervivencia, disminuye las comorbilidades. Las principales indicaciones, como dije antes, son los tumores, ¿no? Los miomas de bajo o alto grado son tumores de bajo grado, supervivencia o malformaciones vasculares que se encuentran en áreas críticas del cerebro. O resección de focos epilépticos, ¿no? Que también es para identificar y para las áreas del cerebro que generan convulsiones. ¿Cuáles son las áreas elocuentes? Bueno, el lenguaje, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no solo el lenguaje, sino cómo apreciamos el lenguaje, cómo concebimos el lenguaje, cómo lo expresamos, los movimientos coordinados, como que la mayor parte de los que estamos aquí, si tuviéramos movimientos coordinados, no podríamos dedicarnos a esto. Funciones neurocognitivas, de memoria, la atención, el procesamiento visual, son cosas que realmente para mucha gente, pues probablemente podrían pasar desapercibidas, pero quizá para los profesores matemáticas o un astronauta. Y bueno, esto es lo que realmente nos dicen los libros, ¿no? Bueno, cuáles son aparentemente las áreas importantes del cerebro. Y como vemos aquí, pues está el área motor, esta parte de aquí, el área de Broca, el área de Wernicke, que os suena un poco, ¿no? De la facultad. Y esto teóricamente también, ¿no? O sea, vemos aquí lo que sería pues, la división por lóbulos del cerebro, el lóbulo frontal, que se encarga pues, del procesamiento analítico, la parte del lóbulo temporal, de la memoria, las emociones. Aquí está el espíritu motor, el área motora, que controla pues, la motricidad del lado contralateral, la parte sensitiva, ¿no? Aquí está el área individual, de Berlín, ¿vale? Y por aquí está el giro de Hector, que es bueno, esto teóricamente a nivel cortical. Y esto es el homúnculo de Penfield, que es la representación motora sensitiva de la representación, o sea, más o menos aquí en esta parte, que es la parte medial del cerebro, sería esta área lo que representaría, por ejemplo, a la cadera, a las piernas. Como ya veis, la mano tiene mayor representación cortical. Ya veis la cara, los labios, esto es la fisura del círculo, ¿vale? Entonces, todo eso es el espíritu motor, y lo mismo pasa del lado del espíritu sensitivo, ¿vale? Y esto sería el homúnculo de Penfield representado, el homúnculo pequeño hombre, vemos pues la representación, las manos, qué representación cortical tiene, ¿no? La boca, los labios. Y bueno, identificar esto en el cerebro es un poco complejo. Aquí realmente como no tiene vasos ni arterias, pues más o menos podríamos identificar el surco central, la cesura de signo. Pero si tuviera sangre, edema o un tumor, sinceramente el laboratorio es muy complejo. Otra que sería la punta del iceberg, ¿no? Nosotros vemos una parte de la corteza, pero por debajo tenemos vías más importantes.
¿Qué serían lo que os dije? Los trayectos, los tramos, las vías de asociación que conectan un hemisferio con otro hemisferio, el cuerpo calloso, o algunas vías que conectan pues, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, el mismo lóbulo frontal, son vías de asociación. Otra, ¿vale? Esto realmente es lo más importante a nivel de las conexiones intercerebrales. Y esto sería pues, una disección local. ¿No? Aquí, por ejemplo, teníamos lo que sería el asa temporal y por arriba tenemos la vía visual. ¿Vale? Entonces, si identificamos el asa temporal, tenemos que el 5 es la vía visual. Entonces, si reflejamos en esta parte, sabemos que vamos a estar afectando la vía visual. Afectaríamos solamente pues, la visión del paciente. Entonces, en este esquema tenemos la representación de uno de los pacientes que va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Vale, aquí en el 2 tenemos otra representación que va del lóbulo frontal al lóbulo temporal, hacia la punta del lóbulo temporal. Vale. Y bueno, ¿cómo es el manejo del paciente? Tiene un protocolo de quirúrgico, obviamente, durante la cirugía, por el post. ¿Y qué se necesita? Bueno, pues obviamente un paciente que esté dispuesto a operarse, no solamente que tenga un tumor y que quiera operar, sino que realmente sea colaborador. Un paciente que durante la cirugía sea capaz, por ejemplo, de tocar guitarra o de tocar un violín, que no se ponga nervioso, que no se ponga ansioso, que coopere con las funciones que se le están pidiendo, con el test que se le está provocando. Obviamente necesitamos un neuropsicólogo formado, anestesistas con experiencia y formación y un equipo de neurofisiología. La mayor parte de los servicios neuroquirúrgicos hoy en día tienen equipos de neuroradiación, por lo cual eso ya es parte de las cirugías. Y bueno, hay varios test neuropsicológicos que yo creo que algunos de nosotros no pasaríamos, pero bueno, por ejemplo, aquí pues es identificar el uno con una rayita. Entonces, pues, más o menos vayas asociando. ¿No? Hay pacientes que lo tienen distorsionado, que aparentemente hablan bien y no hay ningún problema, pero le pones un test de estos, no es capaz de hacer, por ejemplo, en este test, que es la asociación de caras. Te ponen aquí, tienes Face Hara o Martha Barrett y, bueno, pues tú tienes que, bueno, o sea, primero tienes que ver eso y luego tienes que ir asociando los nombres con las caras. A mí me pasa que a veces no me acuerdo de las caras de las personas. Y esto es otro test, ¿vale? Te ponen una horca y tú tienes que asociarlo con una horca, el mar, por ejemplo, pues, un león, un safari, y las alteraciones del lenguaje, que son muy complejas, ¿vale? Lo que nos han dicho, pues, la área de roca, la alteración corporal, la biblioteca, que es más sensitiva, el reconocimiento del lenguaje. Y bueno, esto es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, no voy a hablar un poco en esto, porque vamos allá del propósito de la presentación. Sin embargo, pues unos ejemplos de parafrase sería, por ejemplo, evitar no confundir lápiz por lápiz. O semántica, por ejemplo, yo quiero decir algo que abriga, quiero decir per se, y digo abrigo. O verbal, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Digo, quiero imaginar, quiero decir algo y sin embargo digo, pues, lápiz, no tiene nada que ver. Un círculo inverso de esto, muchos, vamos, circunstancias que no sé, no es más el gozo eso, más bien. ¿Qué no te saben para otras? Y lo que os decía, el procedimiento puede ser asleep, awake asleep o despierto por el procedimiento. ¿Y cómo se realiza? Bueno, pues en la fase, por ejemplo, awake asleep, awake, el paciente se induce con corporaciones, luego se intuba, luego esto es la apertura, ¿vale? Durante la apertura del cráneo, quitar el hueso, aplicar la madre, y luego ya cuando está todo expuesto, se prosigue a la extubación. Aquí se le pone una sedación ligera porque el paciente está capaz de operar. Y nosotros con unos anticolales vamos estimulando el cerebro, que ya pronto os explicaré cómo lo hacemos.
Y después, esto es la fase anestética, cuando terminamos de extirpar el tumor, se vuelve a entubar para el cierre y después nuevamente se extuba para el término de la cirugía. Bueno, se hace con infiltración local, en algunos nervios importantes, el nervio occipital mayor. En este caso, pues, veis, los pacientes como los superados tienen un cervical enorme y eso tiene mucho, que obviamente duele muchísimo. También infiltramos la herida, entonces el paciente no tiene que sentir absolutamente nada de dolor, porque si tiene dolor no opera, no puede tocar la metal, no se concentra. Entonces, bueno, esto es como identificamos las áreas de dolor, que es una forma sin resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Sabemos las relaciones que hay con el cráneo, ¿no? Tenemos la estructura famosa, tenemos la línea temporal superior. Para nosotros las referencias anatómicas son muy importantes en caso de que el operador no vaya. Entonces, en algunos casos tenemos que utilizar eso. Para los no se el caso porque no puedes estar jugando a ver quién está el lo que nos decía, hoy en día hay protocolos de resonancia magnética que nos identifican los tramos, las vías subcorticales. Esto es previo a la cirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, el cuerpo calloso, ¿no? La vía piramidal, la de la corteza motora, que desciende, ¿no? La vía constitucional y bueno, otras vías que son importantes. Como veis en este dibujo, vemos pues, un tumor, tenemos la vía mamila, está desplazada hacia atrás, ¿vale? Tenemos el tumor en el lóbulo frontal y desplazado hacia atrás la vía piramidal. Entonces, bueno, sabemos que el tumor es de esta zona y después cuando le disminuye el tema, muy probablemente pueda recuperar la función facial. Bueno, y esto sería otros ejemplos, ¿no? Tenemos el tumor expuesto, como se ve en la resonancia magnética, ¿no? Con la fotografía. Sabemos que está por detrás de la vía piramidal, ¿no? Entonces, bueno, así nos ayuda a planificar la seguridad regular. Aquí en este solo ejemplo, tenemos el tumor, este es el strip motor, ¿no? Entonces sabemos que el tumor está por detrás, ¿vale? Bueno, este por ejemplo lo usamos en el navegador, decimos cómo utilizar este navegador en nodos nucleares secundarias. Tenemos una resonancia que se hace previamente y solo le cargamos en el tema que tenemos. Y con eso vamos entregando el tiempo real y nos va diciendo dónde exactamente se encuentran nuestras técnicas. Bueno, y esto es cuando nos falla la tecnología, tenemos que hacer previsiones, una media, entonces decía la referencia estándares. Y este es el mapeo funcional, la estimulación cortical. Aquí ya se identificó el tumor, ¿vale? Y este es el tumor. Y este paciente era un paciente bilingüe que hablaba catalán y castellano. Entonces se fue estimulando de forma que el paciente, cuando se le pedía que hablase catalán, si estimulamos en esta zona, si tenía algún fallo, identificamos que esta zona era la zona en la que se habla catalán. Aquí tenemos la parte del strip motor y la parte del strip sensitivo, ¿vale? Y este es un paciente que también está bilingüe, que habla japonés, que ya veis que en algunas están muy correlacionados, pero en otros sitios no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro de los test que se hace durante la cirugía, que es identificar caras. Se le pide al paciente, esto, por ejemplo, pues, ¿quién es este? ¿No? Pues, esto es obviamente de Estados Unidos. Bill Clinton, ¿no? Brad Pitt, bueno, se les va pidiendo que reconozcan caras. Y esta es la estimulación subcortical que realizamos, ¿vale? Tenemos unas líneas bipolares y con eso tenemos, por ejemplo, aquí viene la vía piramidal, estimulamos, si saltan los potenciales, sabemos que estamos ya muy cerca de la vía motor. Tenemos como un vídeo en tiempo real en la columna donde estamos estimulando
se le pide al paciente que haga algunos ejercicios coordinados. En este caso, la comunidad. Vamos a poner uno, dos, ahí como que se está moviendo el brazo, entonces se le está moviendo que puente y se mueve el brazo. Sabemos que si volamos la parte motora, ahí se reúne. Entonces vuelve a ingresar. Ahí ponen una zona que se cierra la marca con una M de motor. Entonces, cuando se estimula la que se pasa por el brazo, se identifica esa zona. Vale, bueno, pues los test neurológicos operatorios son importantísimos. ¿Por qué? Porque los neuropsicólogos son los que van a estar haciendo los test al paciente de reconocimiento de objetos, de caras, que cuenten, que muevan, los coordinados. Ya veréis ahora, por ejemplo, uno de los test que se les hace es, como os decía, los test de coordinación, ¿no? De asociación, por ejemplo, pues aquí relacionadas con las pirámides, con la pandemia. Y ejemplos de memoria semántica, para que sepan, París es la capital de Francia, ¿no? Si realmente se hace este examen al paciente, pero realmente lo sabía durante el examen, se le pide, se le vuelve a preguntar, y no lo sabe, entonces estamos apelando a esa área de lengua. Y aquí este es otro test que, bueno, según solo los ojos, la expresión facial de los ojos, nosotros tenemos que identificar qué tipo de estado de ánimo tiene. ¿Vale? Son muchísimas funciones que realmente no nos ponemos a pensar, pero el día a día es muy importante. Por ejemplo, pues, el de medio, pues, está claramente, no sé si está disgustado, está arrogante, pues, cuando le dices al anestesista que tienes que meter otro paciente. Y bueno, en este test aquí se le pide que no mime, ¿no? Lo que os decía. Lo que os decía antes, por ejemplo, si le ponen un tigre y dice un león, pues ya tiene una parafasia, ¿vale? Está correlacionando los felinos, pero no le sale la que realmente es, ¿no? Entonces, ahí es cuando marcamos y sabemos que estamos afectando, pues, por ejemplo, como profesión de gallega, pues esa zona sería muy crítica para él. Y tenemos la presentación de un caso, en este caso es una caso era bastante complicada, porque era un señor relativamente joven, era atrevido o atrevido más bien, era músico, de hecho era director de la Orquesta Sinfónica de Colombia, era zurdo y además tenía dominancia izquierda, su idioma materno era francés y bueno, tenía 3 hijos, había crecido con mucho cariño. Y es un paciente que debutó con crisis comerciales, tenía un tumor de bajo grado, insular, del lado izquierdo. Eh, Aquí están, bueno, pues la resonancia del glúteo. Y este es el post-glúteo. Y aquí se fue mapeando la zona, ¿vale? Lo que os decía, lo que es el área del lenguaje. Y bueno, pues ahí le pedimos que tocara
él era chelista, entonces, bueno, le eché el micrófono a Y lo interesante de este paciente es que era, vamos, era zurdo, ¿no? Pero se manejaba muy bien con las dos manos. Y en este caso, pues ya os decía, pues, lo único que teníamos era una iPad, una aplicación para música, pero lo que estábamos realmente trabajando, estamos, no te leo, pero le están poniendo la partitura. Entonces, tiene que leer la música, interpretarla, y luego se le pide que cuente, ¿no? En inglés, en francés. Realmente fue muy laborioso. Era un paciente que tenía, pues, había viajado por todo el mundo, sabe la historia, entonces el manejo de este paciente fue bastante crítico. Siempre estamos valorando la capacidad que tiene, la movilidad motora, si ves la distancia entre las teclas es muy lejos. Lo mismo tocar el piano que con las teclas de una iPad. Teníamos un intérprete francés también. Está preguntando en inglés. Él se formó en Escocia, entonces tenía un acento escocés bastante pronunciado. Y esto, bueno, es la imagen, ¿no? Aquí tenemos el equipo quirúrgico, los cirujanos, siempre hay un psicólogo por ahí. Tenemos, bueno, pues los neuropsicólogos, que son los que están, bueno, que los dan para el tiempo real, y la anestesista. Y el caso 2 es un varón de 62 años que debido a la condición de alteración sensitiva del lenguaje y una ley de mi país derecha. Era maestro, profesor de primaria, bilingüe también, era bilingüe gallego, sin otros antecedentes relevantes. Esta era la imagen, este era un tumor ya en el total, con lo cual las expectativas de supervivencia eran más limitadas y nuestra capacidad de poder ser más agresivos pues era más limitada también, porque bueno, el tiempo que le quedaba de vida, realmente queríamos que tuviera una buena calidad de vida. Se está pidiendo que haga un test de reconocimiento, ¿no? Le están poniendo ahí pues, fotos de leones, de tigres, y él tiene que decir, esto es una orca, tiene que estar moviendo continuamente el brazo derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, el tumor era izquierdo. Esto sería como se ve aparentemente un tumor para nosotros cuando lo operamos, que se ve pues, más infiltrativo del color, poder, pues, tiene arterias ya están necróticas, muchas veces tienen quiste y se diferencia aparentemente bien de la corteza normal. ¿Qué pasa? Que bueno, ya ves nuestra ventana es muy pequeña, es muy limitada, hay que identificar qué surco es qué área si es el área de lenguaje aquí, si es aquí. Entonces tenemos que ser muy precisos. Este sería el resultado, ¿no? Este paciente tuvimos que dejarle este strip de aquí, ¿por qué? Porque bueno, era una área crítica que fue
valorado y queremos mejorar porque en ese momento ya tenía crisis y tenía paredes. Entonces tuvimos que hacerle dos ventanas. Como ves aquí no se ve absolutamente nada. La foto de antes no tiene nada que ver con la realidad. ¿No? O sea, entonces, en conclusión, la craniotomía despierta la prioridad es mantener al paciente consciente y cooperativo durante toda la fase de la cirugía. La combinación de la anestesia local se supera para cuando ya hay que asegurar siempre la comodidad del paciente que tenga la eficacia del procedimiento. El mapeo cortical, lo que hacemos con la bipolar, vamos estimulando las corticales, subcorticales, es lo que realmente hace que esta cirugía se pueda realizar. Eh, Además de la monitorización neurofisiológica y neuropsicológica, es muy importante. Estas técnicas hoy en día nos permiten preservar pues, funciones que son vitales, vitales, porque ya os digo, no es lo mismo ver a un cirujano que un matemático o un músico o alguien que hoy en día, bueno, pues nada, es un niño que se la pasa haciendo vídeos. Obviamente, si le alteras la vía visual, pues, poca calidad de vida. No, ese es el equipo de neurocirugía de HVAC. Les doy gracias a ellos también por aportar los casos. Y nada, muchas gracias. Entonces, muchas gracias.